Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enriquito. Aquí ya terminando casi Aquí en agosto, ¿no? Ya ok. que se nos acabe esta famosa pandemia que ya esperemos ya ahorita están los negocios funcionando, ¿no? Ya, veremos qué pasa. Oye, fíjate que me gustaría preguntarte sobre lo que quedamos la vez pasada, ¿no? Ya habíamos hablado del primer mandamiento, ¿te parece que hablemos del segundo, ah? Exactamente, El del segundo mandamiento de la segundo ley de Dios. mandamiento. A ver, échale de tu ronco pecho, hermano, Claro para que que sí, la gente esté enterada. claro que sí. Bueno, Más empapada. primero debemos de saber que los 10 mandamientos fueron dados por Dios. Y el romper uno de los mandamientos, uno, se equivale a romper casi como quien dice todos, porque todos vienen del mismo Dios, ¿verdad? Es como aquello que yo te decía, y ahora ya no se reprueba en las escuelas, pero te acuerdas anteriormente cuando estábamos en la secundaria, eso si reprobabas matemáticas no pasabas de segundo a tercero, o si reprobabas español, aunque tuvieras 20 materias, pues aquí pasa lo mismo. Si repruebas uno de los mandamientos de la ley de Dios, repruebas toda la materia, toda tu carrera de esta vida. Bueno, veamos el segundo mandamiento que nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí lo has escuchado? No tomarás el nombre de Dios en vano, ese es el segundo, ¿ok? Y dentro de este mandamiento, en el lado, hablamos negativo, o sea, como se puede romper el mandamiento, es por ejemplo pronunciando el nombre de Dios sin respeto, es una de las maneras de romper el mandamiento. Otra manera de romper este mandamiento es jurar sin necesidad de jurar o jurar falsamente también. Siempre de cualquier... yo te lo juro, yo te lo Sí, juro. de eso vamos a hablar, claro que sí. O por ejemplo, el hacer votos, el hacer un juramento de Dios, hacer un voto pues frívolamente o romper el voto. Maldecir también va contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y la blasfemia, que es algo muy importante también, va en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Verdad? Primeramente, para poder empezar necesitamos ver, nuestro Señor nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? Pues el nombre de Jesucristo, ¿no? En vano. Pero ¿qué es un nombre? Enrique, ¿qué es un nombre? Mi nombre, Enrique. Es tu nombre, ¿ok? Exactamente, ¿no? ¿Ok? El nombre es algo que es mucho más que las palabras E-N-R-I-Q-U-E, Enrique, es más que las palabras del alfabeto. Un nombre por lo general nos recuerda a la persona que representa. Si yo por allá ando en la calle y oigo Enrique, me acuerdo de mi hermano Enrique. Tú dices Vicente, y puede ser otro Vicente el que se refiere, pero te recuerdas de Vicente. Entonces, por lo general, el nombre representa, nos recuerda a la persona que representa. Y por eso se crearon los apellidos. Así es. Por ejemplo, ¿qué tal si alguien oye nombrar a una persona, por ejemplo, que ama? ¿Qué tal que de repente tú por ahí en la calle oyes Marisela? ¿Qué sientes? Pues te recuerda a tu... Un sentimiento bueno, pues es tu amor, es tu amada Marisela, pues te recuerda, tienes un buen sentimiento. Al contrario, alguien menciona el nombre de algún enemigo, alguien que te hizo un daño grave, que te amoló, que te fregó, que te ha ofendido. Pues ¿qué pasa? Pues no te trae un sentimiento tan agradable. Inmediatamente sientes que así como la panza, oye, un dolorcito, y no te trae. En el inconsciente, fíjate que tenemos la aceptación o la aversión hacia ciertos nombres. Aceptación hacia los nombres de las personas que amamos y un poco de aversión en el inconsciente de aquellas personas que nos han hecho algo grave. ¿Sí me explico? No porque les tengas odio, pero te recuerda en el momento que dices el nombre de esa persona. Entonces el nombre es algo muy importante. El nombre es como la representación, el que representa aquel de quien lo lleva. ¿Sí me explico? No lo recuerda, no lo trae a la mente inmediatamente. Y por lo general, la actitud que tomamos hacia ese nombre que escuchamos refleja en nosotros el sentimiento que tenemos hacia esa persona. Yo, por ejemplo, digo el nombre de alguien que sé que te agrada y veo luego en tu sentimiento, en tu semblante, el sentimiento que te causa ese nombre. ¿Sí me explico? Refleja el sentimiento ese nombre. Bueno, así pasa con cualquier cosa, por ejemplo, digámoslo así. Es que es importante, porque ¿por qué Dios quiere que respetemos su nombre? Porque es el nombre santo de Dios, pero ¿por qué? Porque el nombre representa a la persona. Por ejemplo, ¿qué sentimiento despierta en ti, Liz, si escuchas la palabra rosa? Ay, mis flores. Ay, qué bonito y todo, ¿sí sientes, ¿verdad? Entonces es muy diferente a que si de repente, ¿qué sentimiento despierta en ti la palabra vómito? Asco. ¿Ya? Ya explico porque es importante, mucha gente, pues nomás es un nombre, no, es que el nombre te recuerda a aquella persona y trae a tu semblante, a tu alma, el sentimiento que sientas hacia esa persona. Por eso nosotros, si hablamos de Dios y lo amamos, tenemos que tener ese sentimiento de amor, de alegría y defender ese santo nombre y no usarlo con desprecio o la ligereza, ¿verdad? El nombre es algo muy importante. Por eso tú sabes que todos los ángeles, todos los demonios, todos los humanos tenemos un nombre, todos. Y aunque es otro tema, me acuerdo yo que dice un padre, creo que es el padre Caro, José María Caro, algo se llama, dice que es muy importante ponerle nombre a los niños no nacidos. Si me explico, a alguien que tuvo un niño que no nació, que murió, a los 4 o 5 meses, su mamá por una enfermedad o algo, lo perdió, hay que ponerles un nombre, es muy importante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener un nombre. Todo el mundo quiere tener un nombre. Todo el mundo no nomás quiere, todo el mundo tiene.
quiere y necesita un nombre, ¿sí? Por eso te digo que es importante a veces ponerle el nombre a los nacidos. Eso será otro tema que después platicaremos más adelante. Pues Dios mismo ama su santo nombre. Dios ama su santo nombre. Por eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Él nos dice varias veces en la Sagrada Escritura, lo hago por honra a mi santo nombre. Lo hago para que mi santo nombre no sea blasfemado. O también nos llega a decir, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre las naciones. ¿Te fijas la importancia que es el nombre? Por eso quería empezar por eso. Tan importante entonces el nombre que por eso existe un segundo mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? El nombre de Dios nos recuerda, así como empezamos a mencionar varios nombres que nos recuerdan situaciones, el nombre de Dios, el decir Dios, nos recuerda que Él es el que es. Él es el que es. Y por Él somos nosotros. Y si Él no fuera, nosotros no seríamos. Nos recuerda al Todopoderoso, al Omnipotente, a nuestro Creador, a nuestro Padre, el nombre de Dios, ¿verdad? Por eso es un pecado grave usar su nombre en vano, sin ninguna reverencia o sin ningún respeto, ¿verdad? Aquí en el mundo, el nombre, por ejemplo, de nuestra madre, o el nombre de nuestro padre, el nombre de nuestra amada, de nuestro amado, lo respetamos, lo defendemos y lo amamos, ¿sí me explico? Si alguien por ahí hasta se ha matado porque le mienta a la madre, o hablan mal de su amado, esposo, o el nombre de una persona que tú amas, lo respetas y lo defiendes. Incluso hay quienes han matado, fíjate, por causa de su nombre. ¿Sí te acuerdas de eso, como decías al principio, que hay gente que ha matado por el apellido? Porque que mi apellido no se ha manchado. Has profanado mi apellido, has profanado mi nombre. Y se han matado familias enteras por el nombre. O sea, quiero que veamos la importancia que tiene. Pues con muchísima más razón, si amamos a Dios, nuestro Padre y Creador, debemos siempre respetar, defender y amar su santo nombre. Y jamás lo debemos de nombrar sin reverencia, sin meditarlo o sin respeto. Muchas veces lo mencionamos a Dios, como decías ahorita al principio, a la ligera, sí, por ira, ¿no? Porque estás molesto, por impaciencia, por sorpresa. Ay, Dios mío, si me explico, por sorpresa. Debemos evitar nosotros todo lo que puede infamar el nombre santo de Dios. Y este respeto que tenemos al nombre santo de Dios, debemos también tenerlo por nuestro Señor Jesucristo, por el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el santísimo nombre de la Virgen María, por el santísimo nombre de cada uno de todos los santos y de todas las consagradas a Dios. Todas las cosas consagradas, todos esos nombres de esas cosas consagradas a Dios merecen nuestro mismo respeto que a Dios. Cuando les faltas el respeto, estás faltando al segundo mandamiento, al nombre de Dios. Siempre debemos de pronunciar estos nombres con reverencia, con respeto, meditándolos, pensándolos. Hay varias formas en las que la gente, como tú dijiste ahorita, faltan a la reverencia que debemos al nombre de Dios. La más común es usar el santo nombre de Dios a la ligera, para aliviar los sentimientos, ¿no? Como decir, no, por Dios, te aseguro por Dios, verdad de Dios. Es casi imposible. ¿Tú lo has visto que pasa un día sin que oigas frases así, no? No, y todos, te lo juro, yo te lo juro, te lo juro por Dios. Todo juro Bueno, por Dios. así es. Sí, todos lo hacemos. Muchos usan el nombre de Dios con la misma ligereza que usaran el nombre de una cebolla o el nombre de un ajo, ¿sí me explico? Refrigerador, o sea, sin pensar y sin meditar. Y ahí es donde uno nota, te digo, lo superficial que es el amor de esta persona cuando menciona el nombre de Dios, sin reverencia y sin meditar. Estas irreverencias, por lo general, son pecado, pero es un pecado venial. ¿Por qué? Porque no existe la intención de deshonrar a Dios. ¡Ay, por Dios! ¡Qué grandote! Dios estás así. ¡Ay, bendito sea Dios! Pero a veces está bien decirlo meditándolo, pero sin meditar y por una ira, por un coraje, por una sorpresa. ¡Válgame Dios! ¿Sí me explico? O sea, de una tontería que no tiene absolutamente que ver con Dios y lo menciona así, es mencionarlo sin respeto y sin reverencia, ¿verdad? Entonces, pero es un pecado venial porque no existe una intención aquí de deshonrar a Dios. Para que fuera un pecado mortal, debería de existir la intención de deshonrar a Dios cuando se menciona así, ¿sí me explico? De ver tan nada su nombre que lo haces porque sabes que no, pues como no importa a Dios, lo voy a mencionar de esta manera. Casi nadie lo hace así, por eso por lo general es pecado venial. Una forma en la que fíjate que sí pudiera llegar a ser pecado mortal, esta manera cotidiana de nombrar a Dios sin reverencia, sin pensar en Él, sin nada, o sea, como si fueras a nombrar un refrigerador. Esta forma pudiera llegar a ser pecado mortal si la usas demasiado que llegue a causar un escándalo, por ejemplo, en tus hijos, en tu familia. Si me entiendo que tus hijos, por ejemplo, de repente, por estarte escuchando pronunciar tanto el nombre de Dios sin respeto, sin reverencia, ellos mismos dejen de respetar el nombre de Dios. Entonces se vuelven un pecado mortal, ¿verdad? Provocar que los hijos pierdan el respeto al santo nombre de Dios. Ahora, hay una cosa muy importante, como dijiste ahorita, unos dicen lo juro y esto, bueno, no debemos confundir mencionar el nombre de Dios con indiferencia, como jurar, porque son diferentes, ¿verdad? Así debemos de confesar nuestro pecado, somos de los que, ay Dios, bendiga, ay, Dios santo, y nombres el nombre, pero sin pensar en Dios todo, puedes confesarte y decir, Padre, mencioné el nombre de Dios con irreverencia, ¿sí me explico? Sin mucho respeto, no medité al mencionar el nombre de nuestro Padre Dios, y así debes de confesar el pecado.
Solamente en caso de que jures un juramento en vano, entonces debes de confesarte con el sacerdote y decirle, he jurado el nombre de Dios en vano, para que no confundamos esto. Y es que aquí la diferencia es que si yo, por ejemplo, digo, por Dios, qué grandota estás, ¿me explico? Eso es una irreverencia. Pero si digo, te lo juro por Dios, ahí estoy poniendo a Dios por testigo de lo que está diciendo o lo que estoy prometiendo. Entonces ahí está la diferencia en nombrarlo a la ligereza o jurar el nombre de Dios. Jurar en vano siempre pues es un pecado grave. El jurar en vano, jurar el nombre de Dios en vano es un pecado grave. Pero mucha gente piensa, entonces jurar siempre es pecado. No. El otro día me decía, mamá, yo pensaba que jurar siempre era pecado, pero no es así. Jurar, hay 3 condiciones en las que se puede jurar legítimamente. Y tiene que ser 3 condiciones necesarias para que no sea pecado y el juramento sea legítimo. Y que este juramento sea un acto de culto a Dios. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Bueno, la primera es que haya una razón suficiente para jurar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, como jurar en un juicio. Tienes una razón suficiente para jurar que vas a decir la verdad. Jurar un cargo público, juro que este cargo que me han dado voy a hacer, ¿sí me explico? Como lo hacen los presidentes, cualquier cargo que te hayan dado donde vas. ¿Y qué pasa si no lo cumples ese Bueno, no a eso vamos, pero vamos poco a poco. Bueno, por ejemplo, también cuando la iglesia te dice, oye, tienes que jurar, tú como padrino, que tu ahijado fue bautizado y se le perdió la fe de bautismo para podértela dar nuevamente. Entonces son casos que tienen una razón suficiente. Por ejemplo, también se implica la honra de Dios. Si alguien está hablando mal de Dios en algo y tú puedes jurar en su propio nombre que no es cierto, que es verdad, juro por Dios que su palabra es de Él, que es verdadera palabra. ¿Sí me explico? Cuando está deshonrando a Dios, cuando te están diciendo cosas que atenten contra nuestro Padre, contra Jesús, contra la Virgen María, por ellos podemos jurar porque hay una razón suficiente. O cuando se trata del bien de un prójimo. ¿Sí me explico? Si van a matar a un prójimo, está entrando una llamada, le ponemos rechazar. Si van a matar a un prójimo tuyo, le va a pasar alguna cosa así, y depende de tu juramento, es una razón suficiente para jurar. Lo que no debemos hacer es invocar el nombre de Dios por testigo para cosas superficiales, llenando nuestras pláticas con, te lo juro por Dios que ese vaso es amarillo, y te lo juro que el otro día fui a una fiesta, y te lo juro, eso sí es pecado, ¿sí me explico? Ahora, si decimos la verdad, este pecado sería un pecado venial. El jurar así sería un pecado, pero sería un pecado venial. Porque lo hicimos por lo general, como digo, más bien por ligereza que por malicia. Pero si lo que juramos, decimos mentira, se convierte en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque precisamente la segunda condición para que un juramento sea legítimo tiene que ser que sea verdad. La primera condición, que haya razón suficiente. La segunda razón, que sea verdad. Porque poner por testigo a Dios de una mentira es una gran deshonra al propio Dios. Y se llama perjurio. Y es un pecado grave. Y la tercera condición para que un juramento pueda ser legítimo es que sea un juramento promisorio. ¿Sí me explico? Por una promesa. Pero antes, una promesa a Dios. Pero antes de hacer la promesa debemos considerar que esta promesa sea buena y sea útil. Y lo que dijiste. Y tercero, sobre todo, que se pueda cumplir. No vas a jurar algo que no puedes cumplir. Por ejemplo, que sea bueno. Si alguien jurara vengarse de alguien, pues lógicamente no es bueno, ¿eh? Juro que te voy a matar. Pues claro que no. Y te juro por Dios que te voy a matar. Claro que no es bueno. Y claro que no se debe cumplir. ¿Verdad? Y si lo cumple, pues ya... No, es que está fuera de orden total. Pues eso ya sería, ya entramos en el mandamiento de matarás. Pero bueno, también puede haber algunas circunstancias, fíjate, que anulen los juramentos. Que es muy importante conocerlas. Por ejemplo, cuando tú juras algo, pero cambia el motivo, cambia el objeto, o cambian las condiciones del juramento. Por ejemplo, vamos a ponerlo así prácticamente. Si un hijo mayor le jura a su papá, ante el hecho de su muerte, que va a cuidar y mantener a su hermanito pequeño cuando su papá muera, pero el papá se alivia, pues queda anulado el juramento. ¿Por qué? Porque cambió el motivo, ya no hay motivo válido. ¿Sí me explico? ¿Cómo también se puede anular? Bueno, ¿qué tal que el hermano pequeño crece, al que juró mantener ya se puede mantener y cuidarse solo? Pues ya cambió el objeto de la promesa y se anula el juramento. O por ejemplo, si el hermano mayor, el que juró mantener a su hermanito, pierde todos sus recursos económicos o enferma gravemente y no puede mantenerlo, pues también se anula porque cambian las condiciones. Son las maneras en las que se puede anular un juramento. Además hay otras circunstancias para anular un juramento. Por ejemplo, si aquel al que se le hizo la promesa te dispensa. Oye, tú me juraste que ibas a hacer esto, pero ya lo necesito, te agradezco y te dispenso, y se acaba el juramento. Ante Dios ya no hay responsabilidad. También lo puede anular, por ejemplo, el confesor, el director espiritual, si descubren que en esa promesa, bajo juramento, es inútil, no sirve para nada, o ahí está pecado. Si explico, como juré matar o juré hacer esto, cuando hay algo malo, el mismo confesor te la puede dispensar. Nada más ellos, si explico, las personas, las circunstancias, pero no tú. Tú si haces un juramento, los juramentos son para cumplir, si tienes que cumplirlos. Ahorita vamos a ir a eso, ¿verdad? Hay una cosa muy importante. Debemos saber que existe una gran diferencia entre un juramento y un voto. Un juramento, se lo estamos haciendo a la persona. ¿Sí me explico? Al jurar ponemos a Dios por testigo de que decimos la verdad. Y si hacemos una declaración, como digo, testimonial, se llama juramento de aserción. Estamos asegurando una verdad. Si juramos hacer algo en el futuro, una promesa como la que te decía que le juraron al papá, se llama un juramento promisorio. Marcar como le digo. Bueno,
Se llama un juramento promisorio. Y en ambos casos, ahí estamos pidiéndole a Dios que sea testigo de nuestra verdad y fidelidad, pero hasta ahí no le estamos prometiendo nada directamente a Dios, nada. Pero si hacemos un voto, ahí le prometemos algo directamente a Dios. Para prometerle algo a Dios tiene que ser grato, él tiene que ser algo bueno. Y ahí nos estamos obligando a hacerlo bajo pena de pecado, si es que no lo cumplimos. Pecamos si no lo cumplimos porque le estamos haciendo un voto a Dios. Y aquí Dios entonces no solo es testigo del juramento, sino que es el receptor de la promesa que estamos haciendo. Hay dos tipos de voto. Existe el voto privado y el voto público. Por ejemplo, alguien hace un voto un voto a Dios, voy caminando a agradecerle a la Virgen de Talpa por tal milagro que me hiciste, y hace un voto bajo condición de que si no lo cumple es pecado. O una persona, por ejemplo, hace un voto, voy a vivir casto los días que me restan de vida. Son votos, pero son privados, ¿sí? Pero aunque sean votos privados, no deben hacerse con ligereza, porque obligan bajo pena de pecado. Eso antiguo, si lo rompes, obligan bajo pena de pecado. Si no obligaran bajo pena de pecado, pues no sería un voto, ni sería un juramento. ¿Sí me explico? Se llamaría otra cosa. Una plática, una charla, pero no un voto, un juramento. Ahora, si el romper el voto es pecado venial o pecado mortal, bueno, eso depende de la intención con que se rompió y la importancia de la materia por la que se prometió o se hizo el voto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues alguien no puede obligarse a hacer una cosa sin importancia bajo pena de pecado mortal con Dios. ¿Sí me explico? O sea, no le puedo hacer un voto a Dios de ir a ver a la Virgen, pero no es una cosa tan importante y pues puede ser venial, y si no tuve la circunstancia o el dinero, bueno, se convierte en un pecado venial. Nadie puede obligarse si no es sin importancia bajo pena de pecado mortal, como los que vamos a ver a continuación. Bueno, y de todos modos, aunque alguien dijera sería pecado venial, de todos modos es una obligación muy seria el ofrecerle un voto a Dios. Por eso nadie debe hacer un voto privado sin consultarlo con su confesor. Por eso dice, cuando estés contento no prometas, y cuando estés enojado no pelees. Porque a veces por contento, prometo, Señor, que esto, y luego no lo cumples. Al Señor no le prometas, mejor cállate la boca en ese momento, sientes alegría, medítalo, consúltalo con tu confesor, sí, cierto, porque se vuelve algo grave. Ahora, los votos públicos se hacen ante un representante oficial de la iglesia, por ejemplo, un obispo, un superior religioso, que lo acepta en nombre de la iglesia. Los votos públicos más conocidos que sabemos nosotros son los que obligan a observar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia dentro de alguna comunidad religiosa. El que hace estos tres votos públicamente entra al estado que llamamos estado religioso y se convierte en monja o en hermana o en fraile o en hermano. Pero además de convertirse en monja, fraile o hermano, si además recibe el sacramento del orden, entonces se convierte en un religioso sacerdote o en un sacerdote religioso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un hermano fraile y un sacerdote? Bueno, hay quienes quieren dedicar su vida al servicio de Dios y de las almas, pero nada más quieren ser religiosos, por eso nada más se llaman hermanos. Hay unos que no son sacerdotes, porque ellos saben que no tienen vocación de sacerdotes y por eso no quieren hacer un voto que van a romper, ¿sí me explico? Y nada más se consagran como hermanos religiosos, entran en órdenes religiosas. Por ejemplo, como los jesuitas, franciscanos, javerianos, hacen su noviciado, hacen los tres votos, castidad, obediencia y pobreza, pero no estudian teología ni reciben el sacramento del orden. Se dedican al servicio de los sacerdotes como secretarios, cocineros, bibliotecarios. A estos se les llaman hermanos auxiliares. Ellos ayudan al sacerdote para que tenga más libertad de tiempo para dedicarse a su ministerio. También hay quienes se sienten llamados a la vida religiosa, pero no al sacerdocio, y solicitan entrar en congregaciones compuestas, por ejemplo, por hermanos religiosos, como las que se consagran. Sí, sabes que hay órdenes que se consagran para llevar hospitales, para llevar escuelas, para llevar asilos, ¿verdad? Y se dedican a las obras de misericordia. Ahí también hacen el noviciado, los tres votos, pero no estudian teología ni reciben el sacramento del orden, ¿verdad? Entonces es importante esto para saber qué tan importante es un voto. Hay religiosos que no se atreven a hacer el voto ya sacerdote. Hay quienes entran nada más como ayudantes y no hacen los votos de religiosa, porque todo voto es bajo pena de pecado y atentarían contra el segundo mandamiento, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se distingue? Algo muy importante que me gustaría comentar en este momento: el sacerdote secular del sacerdote religioso. Porque cuando dice, es un sacerdote religioso, oye, el otro es irreligioso. No es que sea irreligioso. No quiere decir que sea religioso, sino que la diferencia es que algunos, además de sentir una llamada a la vida religiosa, también la sienten hacia el sacerdocio. Entran en una comunidad religiosa, como los benedictinos, los dominicos, hacen su noviciado, hacen los tres votos, castidad, obediencia y pureza, castidad, pobreza y obediencia, y después estudian teología y reciben el sacramento del orden, y entonces se vuelven religiosos sacerdotes, porque viven dentro de una comunidad religiosa, viven como religiosos, pero son sacerdotes a la vez. Y hay quienes sienten el llamado al sacerdocio, pero no a una vida religiosa. Entran al seminario diocesano y si perseveran, pues se consagran como sacerdotes seculares. Secular viene una palabra latina que quiere decir mundo, porque ellos no vivirán en una comunidad religiosa, sino entre la gente en el mundo, y se les llama también diocesanos a ellos, porque pertenecen a una diócesis y no a una orden religiosa. El superior de estos es el obispo de la diócesis y no el superior de una comunidad religiosa.
Y aquí es muy importante, porque ellos, al ser ordenados, prometen obediencia al obispo y hacen el voto de castidad perpetua, pero no hacen el voto de pobreza. Porque mucha gente, oye, este sacerdote tiene dinero, o aquel no puede manejar un peso. Bueno, son votos diferentes. Cada uno está obligando ciertas cosas. El religioso se hace obediencia, castidad y pobreza a la orden. Y esto es nada más al obispo, obediencia y castidad. Punto. ¿Sí explico? Ahí está la diferencia. Bueno, vamos a continuar con otra. Esto es importante para que sepas por qué unos actúan de una manera y otros de otra. Continuemos con otra grave falta contra el segundo mandamiento que te había dicho. Esta es la maldición. La maldición es una falta grave contra el segundo mandamiento. Maldecir significa desear mal a una persona, a un lugar, a una cosa. Una maldición muy común que hemos oído muchos, que hacen los que sabemos que no respetan el nombre de Dios, porque aquel que maldice no respeta el nombre de Dios, es: Dios te maldiga, Dios te castigue, Dios te condene, Dios te manda al infierno. Esto no respeta el nombre de Dios y van contra el segundo mandamiento. Pero si hicieron una cosa muy mal de que tengan... Vamos a entrar aquí, no podemos, vamos a hablar, porque a veces que es por ir y todo, vamos a ver qué consecuencias y todo. Claro, sí. Porque a veces nos sale, y no que no tenemos la intención de que suceda, pero se nos sale, entonces nos ha salido. Una maldición de este tipo es pecado mortal. Pecado mortal. Pero, ¿verdad, madre? Que una maldición de este tipo es pecado mortal, pero si se dice en serio. Si no se dice en serio, no. Pues pedir a Dios, por ejemplo, que condene un alma a que Él mismo ha creado y que nuestro Señor Jesucristo murió por ella, es un acto grave de deshonra a Dios. Y además es un pecado muy grave contra la caridad, porque la caridad nos obliga a pedir y desear la salvación de todas las almas, no la condenación. Por lo general, como tú dijiste ahorita, una maldición así viene por ira, impaciencia u odio. ¿Sí me explico? Y quien la dice por lo general no la dice en serio. ¡Que Dios te castigue! Y no lo dice en serio. ¿Sí me explico? No lo dice en serio. Si muchas veces estás muy molesto, ¿sí? Pues sí. Se te sale. Porque si la dijera en serio, aunque tuviera impaciencia, fíjate, si la dice, no la dice en serio, enojado, puede ser un pecado menor, un pecado venial. Pero si la dice en serio, aunque tenga ira, aunque esté por medio de la impaciencia o que haya circunstancias, peca mortalmente. Es que Dios te castigue, perro, hijo pero de que de veras, ¿cuál sí, madre? pero que de veras que Dios te castigue y se sí. encargue de mandarte a los pinches infiernos. Se fijan así, para que no lo hagan enojar. ¿Verdad? Bueno, aquí muchas veces el pecado está, por eso digo, cuando no se tiene la intención, el pecado está más en las palabras que dijo. Está, perdón, más que en las palabras que pronunció, eso de que Dios te castigue, más que en esas palabras está el pecado en el odio, en la impaciencia, en la ira. Por eso aquí al confesarse es más correcto decirle al sacerdote: oiga, padre, me enojé, me dejé de llevar por la ira y maldije a otro. Y al maldecirlo fui irreverente entonces con el nombre de Dios, rompiendo el segundo mandamiento. Esto es mucho más completo que solamente confesarse: padre, maldije. ¿Sí me explico? Porque es muy importante que también nuestra confesión sea buena, para que sean perdonados todos nuestros pecados y haya una reparación. Existen otras maneras de maldecir. Por ejemplo, cada vez que se desea mal a alguien, es una manera de maldecir. Como decir: ojalá y se muera, ya para que me dejen paz, ojalá se rompa la cabeza, que se vaya el diablo él y su familia. En estas frases se falta mucho a la caridad y se falta mucho al honor a Dios y a su santo nombre. Ahora, si aquí lo que estamos deseando es que en todo tiene que ser, es en serio, siempre tiene que ser en serio y grave, es pecado mortal. Y si es grave, de todos modos, si es grave lo que le estás diciendo, como que te rompas la cabeza o que te vayas al diablo tú y tu familia, pero falta la consideración necesaria, el pensamiento, la intención necesaria, es un pecado venial. Ahora, si no es tan grave, por ejemplo, me gustaría que se le ponchara el carro, me gustaría que lo agarrara la lluvia y que lo empaparan para que se le quite lo soberbio y que se le quite ese peinado con el que siente tan galán, ¿verdad? Bueno, ahí pues sería un pecado venial, ¿verdad? Todo lo que ha salido de las manos de Dios, todo, Dios lo ama. Y por eso es una deshonra. Si a Dios se hace su nombre, el maldecir a alguna de sus criaturas, incluso una de sus criaturas ficticias, aunque sea un animal o una cosa, esa es una falta grave a Dios. No es un pecado, pero es una falta. ¿Por qué? Porque pues la criatura o la cosa tiene un valor infinitamente inferior a los humanos. ¿Por qué? Porque no tienen alma inmortal como la que tenemos nosotros. Por eso de repente, el que pierde una apuesta y dice: ojalá se mate ese caballo, o el fontanero que maldice: esa cisterna desgraciada maldita no la puedo arreglar, pues no comete un pecado realmente. Pero sí puede ser un muy mal ejemplo o escándalo para sus hijos, que pueden acostumbrarse a maldecir en lugar de bendecir. Y ahora hay otro que es un tema muy largo que después lo platicaremos, dice el padre Santillán, que no maldigamos nada, porque en esa maldición entras en espíritus. Ese es otro tema. Si explico, maldigo la comida y al rato no vas a tener comida. Maldigo mi carro y al rato entro en espíritu, el carro te vas a freír. Pero es otro tema. No hay que maldecir nada. Envías un número a lo que avientas. Bueno, ok. Se te regresa. También debemos saber que lo que llamamos palabras malas, es que todo esto es muy importante porque a veces confundimos a nuestros hijos. Lo que llamamos palabras malas, palabrotas, ¿sí me explico? No son palabras malas, no son pecado en sí. Depende de la intención con que vayan, es a lo que me refiero. Nunca debemos decirle a nuestros hijos: ¿es pecado esto? Cuando no es pecado. Porque los podemos confundir. Por ejemplo, las palabras como diablos, maldito, esas pues, en sí no son palabras pecaminosas. Son palabras antisonantes, malas,
que no debe expresar a una gente que tenga un amor por Dios, que quiera dar ejemplo, pero no son pecado. Si alguien dice, por ejemplo, perdí las malditas llaves, o alguien dice, maldita sea, se me cayó el plato, ¿sí me explico? Pues usa un lenguaje poco elegante, corriente, malsonante, pero no es pecado. Y esto se aplica también a aquellas palabras vulgares, pesadas, que usan en algunos ambientes y que se escriben a veces partes o procesos corporales. ¿Me explico? Como mierda, me explico, para no pronunciar aquí, pero todo eso son palabras soeces, vulgares, pero no son pecado. Cuando un niño aprende una palabra de esas, uno de nuestros hijos, y la repite, los papás cometen un error grave al decirle al niño, eso es un pecado grave y Dios no te va a creer si lo sigues pronunciando. Pues decirle eso a un niño es enseñarle una idea distorsionada de Dios y confundir el criterio de su conciencia. Ya todo va a haber pecado, al rato lo hace un escrupuloso. Y es que el pecado es un mal tan terrible, tan tremendo, como para utilizarlo como un medio de asustar a los niños en las enseñanzas de urbanidad, ¿sí me explico? De la sociedad. Ahí viene el coco. Sí, todo está mal. Pero bueno. Es suficiente decirle al hijo, por ejemplo, sin alterarse. Oye, esa es una palabra vulgar y fea, ¿eh? No es pecado. Pero los niños con educación no las dicen. Y tu mamá y yo estaremos muy contentos si no te la volvemos a oír. Ahora, si el niño no se corrige y la sigue usando y friega con eso, pues entonces conviene explicarle que ahí sí hay un pecado de desobediencia a los papás. Hay que llamar al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Es muy importante que en la educación de los hijos nos mantengamos siempre en la verdad. Bueno, otro pecado contra el segundo mandamiento se llama blasfemia. En la blasfemia hay distintos grados. A veces también es una reacción por una contrariedad, un dolor, una impaciencia, como decir, ay, si Dios es bueno, ¿cómo es posible que me permita esto? Si Dios me amara, no me permitiría sufrir así. Ay, ¿cómo permite estas cosas en el mundo? A veces lo hacemos por impaciencia, ¿sí me explico? Entonces es por una contrariedad. Es un pequeño grado. Hay otra blasfemia que se hace por frivolidad, como decir, mira, ese hombre es más listo que Dios, ¿sí me explico? Hay gente que sí lo ha dicho, es tan inteligente como Dios, parece Dios, ¿me explico? Todo ese tipo de cosas es blasfemia por frivolidad. Y hay otro tipo de blasfemia que es la blasfemia antirreligiosa, ¿sí? Gente que llega a decir, esto lo hacen por odio a Dios, como decir la misa es un teatro, no sirve para nada, los evangelios son mentira, la Biblia es palabra de hombre y no es palabra de Dios. Esta es una blasfemia antirreligiosa. Hay quienes llegan a decir incluso, Dios no existe, Dios ya murió, Dios es un mito. En estas palabras, además de la blasfemia, que es un pecado muy grave contra el segundo mandamiento, existe la herejía. Pues cuando una blasfemia lleva implícita la negación de una verdad de fe, además de pecado de blasfemia, hay un pecado de herejía y se vuelve doble. Ahora, por su naturaleza, la blasfemia siempre es pecado mortal. ¿Por qué? Porque es una grave deshonra a Dios. Y solamente, como en los otros casos, cuando no se tiene suficiente premeditación, que se hace por aceleramiento, o que no se tiene suficiente consentimiento, es venial. Como cuando se dice espontáneamente por un dolor, una angustia grande, ¿sí me explico? ¡Ay, Dios se olvidó de mí! Pero porque traes un dolor, no lo meditaste, no lo dijiste. Digo, no lo pensaste, no fue con pleno conocimiento y consentimiento, más que nada. Pues estos son los pecados contra el segundo mandamiento, como es el pronunciar sin respeto al nombre de Dios, el jurar sin necesidad o falsamente, el hacer votos frívolamente, romper los votos, el maldecir y la blasfemia. Bueno, este es el lado negativo del segundo mandamiento, pero como vimos la otra vez, siempre los mandamientos tienen dos monedas, dos caras, águila y sello. Lo negativo, o sea, lo que no debes de hacer, y lo positivo, lo que debe ser contrario a lo negativo que dejaste de hacer. Dejé de hacer esto malo, entonces tengo que hacer algo bueno, ¿verdad? No solo debemos de hacer, no solo debemos dejar de hacer lo que está prohibido, sino que debemos hacer lo contrario, el lado positivo. No debemos de hacer solo lo que les agrada a Dios, de evitar lo que les agrada a Dios, sino que debemos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Pues nos decía nuestro Señor, ¿qué he de hacer para salvarme, Señor? Cumple los mandamientos. O sea, para salvarnos cumple los mandamientos nada más. Pero para ser perfectos hay que agradar a Dios como nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que le agrada. ¿Quieres ser perfecto? Toma tu cruz y sígueme, haz lo mismo que yo. Agrada a mi Padre como yo. Para salvarse es necesario que con que los cumplas basta. Pero para llegar a un alto grado de gloria y usar a Dios por toda la eternidad en grados excelsos que ya hemos platicado en otros videos, y ser un gran santo y pasar probablemente hasta directo al cielo, pues necesitas hacer lo contrario a todo esto. Así cuando, por ejemplo, vamos a ver el lado positivo de honrar a Dios, de honrar siempre el nombre de Dios. Ya no deshonrarlo, de honrarlo. Por ejemplo, cuando sea indispensable hacer un juramento, hagámoslo en las condiciones que ya les platiqué, necesarias, que agradan a Dios. Y esto es un acto agradable de culto a Dios. Es meritorio para quien lo hace. Jurar por una causa, como les dije, con una necesidad que se tenga, que sea suficiente la necesidad, que sea verdad o promesa hacia Dios y por el bien del prójimo, por el honor de Dios, por todas las causas que platicamos, esto da culto a Dios, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en estas condiciones. Igual con los votos. Aquel que se obliga prudentemente con un voto bajo pena de pecado, si lo cumple ese voto, como el que le juró Dios castidad, pobreza y obediencia, y lo cumple, es un acto de culto a Dios. Va en contra, no voy a hacer esto en el segundo mandamiento, sino que va a agradar a Dios dentro del segundo mandamiento, ¿verdad? Es meritorio también para quien lo hace. Igual ahora honrar a Dios no solo
Porque estoy hablando de juramentos y votos. Hay mucha gente, entonces nomás con juramentos y votos puedo honrar el nombre de Dios y ir a favor del segundo mandamiento, no nomás con esto. Sino que de repente cuando oímos pronunciar, por ejemplo, hay mucha gente que es media blasfema y habla mal del nombre de Dios o de Jesús o de la Virgen María. En ese momento podemos hacer un acto de reparación en nuestro interior o nuestro exterior diciendo bendito sea el nombre de Dios, en voz alta o en voz baja, bendito sea el nombre de la Santa Virgen María, bendito sea Jesucristo. ¿Sí me explico? Contrario a lo que la gente está diciendo, porque hay gente que es blasfema, ¿verdad? Cuando lo oímos nombrar, por ejemplo, con irreverencia a una gente el nombre de Jesús, nosotros por dentro, Señor, te amo, tu nombre es excelso, Padre Santo, todo eso, ¿verdad? Bueno, podemos hacer actos públicos también de reparación, por ejemplo, cuando nos unimos a las alabanzas que se rezan en la adoración del Santísimo, o en la bendición con el Santísimo Círculo, ¿nos acordamos qué se dice ahí? Algo muy bonito, lo podemos decir aquí completo, dice, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la gran Madre de Dios, la Virgen María, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Esto es algo bonito que podemos hacer, no nomás, no romper el mandamiento, sino para ir a favor de ese mandamiento de honrar el nombre de Dios. Me explico, todo eso es muy bonito, muy bueno y es meritorio, a Dios le agrada. También honramos públicamente el nombre de Dios en las procesiones y peregrinaciones que vamos con el Santísimo, en peregrinaciones a ver a la Virgen de Talpa, a la Virgen de Lagos de Morenos, de Zapopan. Son testimonios públicos todo esto a los que deberíamos de acudir cada vez que podamos para agradar a Dios, como dijo el Señor Jesucristo. No nomás cumple los mandamientos, sino ven y sígueme, o sea, es lo mismo que yo, agradar a mi Padre siempre. Y es que cuando en esas procesiones, cuando la gloria de Cristo o la veneración a la Santísima Virgen María es la razón de esas manifestaciones, nuestra participación honra muchísimo a Dios Padre, lo honra muchísimo, ¿sí? Bueno, el lado positivo entonces del mandamiento es que si amamos a Dios, amaremos siempre, defenderemos su santo nombre y lo pronunciaremos siempre con respeto, con meditación y con respeto. Y si acaso por ahí hubiera alguien que tuviéramos aquel mal hábito de hablar profanamente y hablar con ligereza del nombre de Dios, pidámosle a Dios que nos dé ese amor por su santo nombre que nos falta, ¿verdad? Nuestro nombre al amor de Dios nos va a llevar a gozar. Cada vez que decimos, por ejemplo, momentos como cuando decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo y sientes y lo gozas, porque estás glorificando los nombres de Dios, las tres personas. Vamos a querer repetir incluso constantemente, gloria al Padre. Me acuerdo mucho de mi abuelita Lolita, en paz descanse, que en la noche estaba acostada en su cuarto y bendito sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios, gloria al Padre. Y fíjate, algo muy bonito, estaba haciendo el lado positivo del segundo mandamiento, ¿verdad? Nuestro amor al nombre de Dios nos llevará a gozar cada vez que decimos eso, a repetir constantemente todas las alabanzas, a usar salmos en nuestras oraciones, ¿te acuerdas? En las que David canta alabanzas a Dios, como en aquel que dice, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. De donde sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor domina todas las naciones, su gloria está por encima de los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas, pero que se inclina para ver los cielos y la tierra? Y también podemos repetir mucho, a mí me gusta mucho esa frase, repetir siempre como San Miguel o junto con San Miguel Arcángel, ¿verdad? Con gran convicción. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Verdad? Bueno, pues este es el segundo mandamiento, es la manera de cómo lo podemos romper, cómo no podemos romperlo y cómo podemos ir hacia el lado positivo del segundo mandamiento, glorificando a nuestro Padre del cielo. ¿Cómo ves, Enrique? Excelente. Ya queda un poquito excelente. más claro para entender qué implicaciones tiene, ¿verdad? Y sí, entonces no hay que decir el nombre. Maldecir, no decirlo con ligereza, no hacer juramentos falsos en vano o romperlos, no hacer votos en vano o romperlos, porque todo eso atenta, no blasfemar, y todo eso atenta contra el segundo mandamiento. Todos son pecados graves, ¿verdad? Y sobre todo si van con intención. Como dice ahí, ¿no? Que lo que hacemos o maldecimos se nos puede regresar. Dice un padre, pero ese ya es otro tema, dice el padre Carlos Santiago, los sacerdotes, que cuando maldices las cosas que tienes, se entran espíritus en ellos, pues ellos son padres exorcistas, ya es otro tema, y se te voltean las cosas. Maldigo mi vehículo y el rato me está falle y falle, dice el padre, es que entran espíritus en todas las maldiciones. Detrás de una maldición, pues sí, lógicamente no está Dios, está un espíritu maligno, ¿verdad? Ellos aprovechan y toman, como si la ofensa fuera para ellos, como si ellos fueran como lo usaste ahora, te voy a perjudicar, como si ellos fueran los ¿cómo se llama? Los perjudicados. Ellos buscan el pretexto para fregarte. Entonces hay que evitar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de maldiciones. Hay que evitar decir a nuestros hijos lo que no es pecado, lo que sí. Por eso es muy importante conocer estos temas. Vamos a hablar, si Dios nos presta vida, del tercer mandamiento, el cuarto, el quinto, hasta el 10. Para también no ser ni escrupulosos, no decir que nada es pecado, pero tampoco que todo es pecado.
porque ninguno de los dos lados son buenos. ¿Ah? Muy bien. Ni el extremo para acá. Como ni decíamos el del lado. famoso fanatismo, ¿no? Así es. Hay gente que las mayores guerras que ha habido en el mundo son por el fanatismo, Así Irak es. y todo eso relajo. Que porque pisaron tierra sagrada y está bien, yo digo, estar Aquí con tengo Dios, la patrona, creer en Él. la Santísima Virgen de Zapopan. La Virgen de Zapopan. Creer en Dios, estar con Él, ir a misa, como dice mi hermano, estar bien con tu familia. Y no nomás Pero dejar de hacer las cosas que no debemos, tampoco sino tratar de glorificar a Dios. hacerse siempre. fanático, hasta los artistas, ya viste que han matado artistas por los mismos fanáticos. Yo te lo he dicho, el fanatismo es un malo. mal conocimiento del bien. Nada más. Un mal conocimiento del bien, porque conocen el bien, pero lo conocen mal. Y entonces se vuelve fanatismo. Por eso este tipo de pláticas están muy estudiadas, muy investigadas y todo, para llevarles este conocimiento y que no nos equivoquemos, que no seamos confundidos, porque el mundo nos confunde y el demonio también quiere que estemos confundidos. Entonces hay que... Sí, como dice mi que hermana estemos- Liz, aquí estamos de pasito nada más, estamos en este cuerpo físico por un rato y este cuerpo tiene caducidad, como cualquier cosa tiene caducidad. El mío ya lo veo muy caduco. Y cuando salga nuestro espíritu de este cuerpo es el que va a tener que dar cuentas. Así Entonces, acuérdense de su libro de la vida que estamos platicando constantemente. Nosotros somos los que estamos haciendo ese libro para después, allá arriba, que nos lo lean. Mira, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, pues como siempre, su amigo Quique. Y su amigo Chente. No se olviden de suscribirse aquí a YouTube. Y dale Aquí clic, hacemos dale el- qué, compartir, Like, todo tipo de cosas. like, ¿no? like. Bueno, Nos vemos como siempre. hasta la próxima. Su amigo Quique. Y Chente. Bye. Bye.